Hola a todos, hoy os traigo el wrap up de diciembre y enero, porque en diciembre y enero leí bastante poco y puedo juntarlo todo y así me pongo el día. ¡Bien! Allá vamos. Comencé el mes de diciembre leyendo Un día perfecto para Ellis de Juansa Gutiérrez. Es una novela bastante juvenil, es una mezcla de géneros que mezcla un poco la fantasía, algo de terror y sobre todo pues temas superhéroes. Cuenta la historia de una niña superdotada de unos 8 años que se llama Ellis, que es una superheroína de una familia de superhéroes y además es medio alienígena. Lisa ha pasado por varias cosas, se ha perdido a su hermana gemela, está un poco traumatizado por ella y está llevando a cabo una labor de venganza para conseguir encontrar a los que mataron a su hermana y darle su escarmiento, para lo cual utiliza a la policía. Es decir, Ellis ha conseguido ser un agente de policía y se especializa en capturar redes de pedófilos. La historia es muy buena, es muy diferente, tiene además como comic book mucha fuerza, solo que no me termina de caer en dos cosas. Primero, Ellis es demasiado joven para todo lo que se desarrolla en la historia. Hay mucho de despertar a la sexualidad y de crecer y tal. Y Ellis es un poquito joven para todo esto. Si tuviese 11 o 12 años la cosa sería distinta. Claro que entiendo que Ellis tenga la edad que tiene porque claro, también está dentro del tema de pedofilia y es todo mucho más crudo siendo tan joven. Y por otro lado, el problema que tiene esta novela, si digo algo así, comillas, porque yo lo veo un problema, es que considero que esta historia, que está tan bien, habría funcionado mucho mejor si no fuera una novela. Si fuera una novela gráfica, una serie de animación, incluso una serie real o una película con unos buenos efectos especiales también podría haber funcionado. Como novela hay cosas que quedan un poco desligadas, hay cosas que quedan un poco confusas y por otra parte hay pequeños periodos entre acciones muy rápidas y otras acciones muy rápidas que son demasiado lentas. En un cómic no pasa nada porque esto se desarrolla de esta manera. Escenas, viñetas de acción, viñetas de acción, viñetas de contrapicado del héroe haciendo reflexiones. No pasa nada. Es algo que está muy bien en los comic books, que está muy bien en las novelas gráficas, pero sin embargo en una novela hace que el ritmo sea un poco difícil. Y esto es el único problema que tengo. Si os gustan los superhéroes, sobre todo las cosas nuevas de superhéroes, si os ha gustado, si habéis leído y os ha gustado alguna vez Sandman, las cosas de Gaiman o The Watchmen, adelante, leedlo, porque tiene muchas cosas buenas que vienen de esas influencias y que os gustarán, seguro. Después de Un día perfecto para Ellis, leí El coleccionista de tinta, del autor Anthony Graham. Es un libro publicado con una editorial que se llama Punto Rojo y es la primera parte de una, creo que trilogía de misterio. Cuenta la historia de un joven que queda huérfano. Era huérfano de padre desde muy joven. En la introducción es como el padre muere y más adelante un asesino en serie, que por cierto era alguien a quien su padre estaba persiguiendo en el momento de morir, entra en su casa y mata a su madre. Él entra posteriormente y casi pilla al autor del asesinato, encuentra el cadáver de su madre, es una cosa realmente traumática y a partir de ahí se va desarrollando pues toda la vida y educación de este chico que ahora es huérfano y pasa a ser el problema, digamos, de un tutor legal que su padre había previsto cuando era joven, por si algún día faltaban tanto el padre como la madre de este chico, que se llama Ciro, por cierto, me he olvidado decirlo. Ciro Adler, por cierto, guiñaco a Sherlock Holmes. La novela, totalmente introductoria por otra parte,
termina en el gran giro argumental y te deja en plan de, oh Dios mío, quiero leer la siguiente parte. No estoy segura de cuándo saldrá la siguiente parte, creo que pronto, o eso me comentó el autor. Es una novela que se lee muy rápido, pero súper rápido, y que psicológicamente está bastante bien llevada de momento. No es nada extraordinario ni novedoso, pero es un muy buen ejercicio de su género. Así que si sois fans del género negro, del misterio, thriller, suspense, por favor, dadle una oportunidad. El siguiente libro que leí en diciembre fue Entre la oscuridad y el miedo, de Carlos Martínez Prieto. Es un libro de suspense y terror psicológico puro. Es la historia de una persona normal y corriente que está sola, que tiene una vida media en la sociedad actual, que de repente no sabe por qué aparece en un lugar en donde no hay día ni luz, ninguna fuente de luz funciona, las farolas no funcionan, la electricidad no funciona, nada eléctrico funciona, y aparece atado a una columna con un alambre de espino. Lo que tiene que hacer esta persona, obviamente, es averiguar dónde está, qué ha pasado y cómo sobrevivir y salir de allí. No voy a contar nada más porque realmente la sorpresa de este relato es impresionante. Es un libro muy bien construido, muy bien construido, y además con unas atmósferas muy bien conseguidas. La sensación de agobio está perfecta, las pocas relaciones que se establecen con otros personajes. Es un libro escrito absolutamente en primera persona, absolutamente subjetivo, y la verdad es que llegas a empatizar con ese triste perdedor, sin embargo estúpidamente feliz en su vida habitual, que es el protagonista. En diciembre también, a finales, casi ya terminando el año, me leí 2 libros más. El primero, el clásico del mes, que fue Julio César de William Shakespeare. Sí, teatro clásico, aburridísimo y histórico. Julio César de William Shakespeare no tiene más, es la historia de la historia. La historia no ya de Julio César, que es extraño, sino la historia de cómo la gente alrededor de Julio César hacen los planes para traicionarle y terminar en el asesinato histórico. No tiene nada extraordinario, sinceramente, excepto que te guste mucho el teatro. Personalmente, así como he leído otros teatros de Shakespeare y de otros autores de la época, a los que les he sacado más jugo, personalmente considero que Julio César tiene mucho más valor en escena de lo que tiene fuera de ella. Y terminé el año, definitivamente lo terminé, leyéndome un ensayo que me prestó mi hermana, que se llama Albert Rivera es un lagarto de V. Es que ese título era para leérselo. Es un ensayo de tipo periodístico que escribió un caballero de un partido político afín a Ciudadanos, que es Unión por Leganés, del pueblo de Leganés, Madrid, que en un momento dado, hace bastantes años, estuvo en tratos con Ciudadanos y firmó unos cuantos pactos que después Ciudadanos se saltó a la torera. Entonces este hombre escribe cómo y por qué él considera, después de visto lo visto, que ni Ciudadanos ni Albert Rivera son realmente entidades reales y personas reales con las que se puede tratar. Estimado Pedro Sánchez, léase usted este libro. Nos queda el mes de enero. En el mes de enero leí Destino de Hada, de Sara Herreras Castell. El Destino de Hada es la primera parte de una trilogía y la segunda parte está a punto de salir, saldrá en marzo. Creo que se llama Las Chispas de la Salamandra. Son novelas sobre hadas, obviamente, sobre hadas. ¿Me gustaron? No es el tipo de hadas a las que yo estoy adscrita, digamos.
porque Destino de Hadas habla de hadas, de estas de hadas, alas de mariposa, en plan campanilla y con polvito de hadas y esas cosas. Y yo, como fan del folclore, no puedo con ello, se siente mucho. Es una novela juvenil, bastante cliché, bastante al uso. La historia está muy bien. La historia está muy bien. El world building no. Es como si el mundo no tuviera suficiente pensamiento, no fuera suficientemente profundo, estuviera poco dibujado. Y le pasa lo mismo a la mayor parte de personajes. Es como si fueran un esbozo del personaje que quería ser. Tal vez sea una cuestión de escritura inmadura o de falta de experiencia a la hora de escribir de la autora. Pero pues no cumplió las expectativas que yo tenía, que siendo un libro de hadas eran bastante altas. También tiene un pequeño detalle de estilo, que es que escribe frases muy largas. ¿Vale? Pensaba que no iba a encontrar frases más largas en otros autores, pero resulta que sí. Y hay un libro de febrero que tiene frases aún más largas. De todas formas, Sara Rascastel escribe con frases muy largas, muy llenas de comas, que hacen difícil en cierto momento ver cuál es la subordinada y cuál no. Entonces, el avance de la historia queda comprimido por el hecho de que la estructura de las frases es un poco confusa y no se lee tan rápido como querríamos. El clásico del mes de enero, por otro lado, fue Rinconete y Cortadillo, de señor Cervantes. Es una de las novelas ejemplares, es bastante divertida la historia de el señor Rincón y el señor Cortado, dos profesionales del timo, robo y escamoteo, totalmente picaresca española de esos tiempos, cómo van a una nueva ciudad y se encuentran con el AMPA local. Es todo muy divertido, la verdad. Lo bueno que tiene el Quijote, esa crítica social mordaz y divertida, irónica y totalmente asquerosa, la tiene Rinconete y Cortadillo. Y al ser una cosa muy breve, la verdad es que sí. El Quijote te da tanto miedo porque es un tochaco, empieza por aquí. Y si eso te ha gustado, entonces ya seguirás. Tengo la intención, en alguna manera extraña, de ya que son aniversarios tanto de la muerte de Cervantes como de algo de Shakespeare, empezar a leer específicamente cosas de ambos autores, como los clásicos de este año. De momento he empezado por aquí. Y por último, porque lamentándolo mucho en el alma, me eternicé leyendo este último libro. Sobre todo también me había aterrorizado leyendo Un día perfecto para Elis, El ermitaño. Leyendas de los Mirdalis 1. Una novela de fantasía épica, tochaco, epiquísima. ¿Vale? Es el epítome de lo épico. Es una historia grande, muy política, muy extendida en el tiempo, sobre geopolítica y geoestrategia en un mundo de fantasía, y la verdad es que está muy bien. Sobre todo tiene escenas puntuales que son brillantes, pero muy brillantes. Muchísimo del mundo, sobre todo, es una inspiración o prácticamente un homenaje a Tolkien. Y me eternicé porque tenía muchos problemas con el ritmo interno. Una historia muy larga y las cosas ocurren salteadamente en el tiempo. Llega un momento en el que han pasado 10 años y tú no te has dado ni cuenta y dices, pero ¿de verdad han pasado 10 años? ¿Y por qué no me lo han explicado antes? Y después las siguientes 300 páginas pasan en 2 horas. Siguen personajes diferentes y no concuerdan en el tiempo los relatos, ni hay una relación. Es un poco confuso a nivel de ordenamiento. No obstante, la verdad es que tiene mucho bueno. A mí en realidad, a pesar de esto, me gustó, y yo os pondré una reseña porque ya está grabada y maquetada y todo, está esperando a ser subida y espero subirla prontito. Y en realidad estos han sido todos los libros que leí en diciembre y enero. Visto como fueron mis wrap-ups de los meses anteriores, decís, pero si no has leído nada. La diferencia es que ya en diciembre, además de que tenía padres aquí,
lo cual siempre ralentiza porque tienes cosas así, sociales y tal. El bebé empezó a ser un poquito más mayor y empezaba a necesitar otras cosas que no solo estar todo el día quieto en brazos de mamá, que era cuando aprovechó más, que es cuando más aprovechó para leer. Y a partir de ahora voy a leer un poco menos cada mes, igual hago 4 o 5 libros mensuales y no me parece tan poco, ¿vale? Aunque os hayáis acostumbrado a que leo mucho más, ¿vale? Bueno, y esto ha sido todo por este wrap-up. Espero empezar a ir al día a partir de ahora, ¿vale? Un beso a todos. Gracias por ver mi vídeo. Si te ha gustado, dale a like o suscríbete al canal. Puedes ver un vídeo anterior y también seguirme en mis redes sociales.